de ascendencia española y sangre revolucionaria. A Camilo Cienfuegos le definían como un tipo aguerrido de esos que conviene tener al lado en el campo de batalla. Jamás se rendía, ni tuvo que hacerlo, aunque también era conocido por su amplia sonrisa y su carácter bromista. Tato, uno de sus amigos de la infancia, le describió como un chaval fiestero al que le gustaba ir al cine, el baile, la poesía e ir al bar a darse un trago. Aunque es posible que la mejor forma de definir a este cubano de amplia barbaza y sombrero colosal sea como uno de los colaboradores más cercanos de Fidel Castro. Al menos hasta que desapareció en 1959 mientras volaba en una avioneta. Jamás se hallaron los restos del aparato, tampoco su cuerpo. ¿Accidente o asesinato? Eso es lo que trataremos de desentrañar hoy, en Estamos en la Historia, con la ayuda del historiador Mario Escobar. Yo soy Manuel Villatoro, redactor de Historia del periódico ABC. Y yo soy Manuel Garre, de la sección de podcast del periódico. Hoy, en Estamos en la Historia, Camilo Cienfuegos, ¿asesinó Fidel Castro a su gran amigo para conseguir el poder absoluto? ABC Podcast. Estamos en la Historia. Toda historia tiene un comienzo, y el de Camilo Cienfuegos se dio el 6 de febrero de 1932 en La Habana. Mario Escobar es historiador y ha escrito la novela El comandante del pueblo, basada en la vida del revolucionario. Todo lo que rodea el mito, ¿no?, de Camilo Cienfuegos intenta sobre todo exaltar el origen humilde, su ideología, porque al final Camilo Cienfuegos no deja de ser un héroe, ¿no?, de la patria cubana. Cuentan, o han querido contar para idealizar todavía más su figura, que Camilo era de clase baja y que su familia apenas disponía de dinero para pasar el mes. La familia de Camilo, de origen español, ambos progenitores, tanto Ramón Cienfuegos Flores como Emilia Gorrián Zavalla, uno de Pravia, Asturias, el otro de Castrodieles en Cantabria, ambos de ideas bastante izquierdistas, que se sentían profundamente españoles, además de cubanos, y criaron a su hijo en este amor hacia la madre patria, podríamos decir. La familia vivía en un barrio modesto de La Habana, pero sin duda eran personas, podemos decir, de clase media, y de hecho sus hijos pudieron estudiar. Camilo elegirá enseguida trabajar y buscarse la vida por sí mismo, pero sin duda es una familia normal, no extremadamente pobre, como a veces ha dicho. En parte, la historia de Cienfuegos se entremezcla con el mito forjado por la Revolución. Pero si tenemos claro parte de su infancia, sabemos, por ejemplo, que a los 17 años accedió a la Academia General de Bellas Artes San Alejandro y que después de empezar su carrera como escultor, empezó a trabajar en una sastrería para ganarse la vida, aunque su vida cambió cuando participó en manifestaciones y actos vandálicos contra la dictadura de Fulgencio Batista. Las autoridades respondieron apaleándole, y él quiso la paradoja, emigró a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades. Una vez allí, se enteró de que en México había un grupo de cubanos preparándose para intentar acabar con el régimen de Batista. Cienfuegos intentó unirse a ellos en los años 50, aunque al principio Fidel Castro receló de él. Bueno, pero al final logra convencerle porque Camilo era un hombre muy persuasivo, ¿no? Muy capaz de convencer a la gente, tenía mucha labia y sobre todo le muestra que está dispuesto a todo, ¿no? Eso le gustaba mucho a Fidel Castro, buscaba gente muy entregada a la causa, que fuera capaz de cualquier cosa, ¿no? Y así va a unirse a los Castro y a esta revolución. Dentro de la camarilla de Castro, Cienfuegos se convirtió en uno de los hombres más carismáticos a pesar de no tener idea alguna de cómo combatir. De ahí su ascenso. Fue uno de los 82 combatientes que se subieron al yate Granma e iniciaron el golpe contra Batista en 1956. Desembarcó en Cuba, se tiró al monte como guerrillero y se transformó en uno de los oficiales más queridos por la sociedad. Y, poco a poco, a base de experiencias, se convirtió también en un militar de altura, un cóctel demasiado amargo para otros personajes ávidos de poder como el Che Guevara y Raúl Castro, hermano de Fidel. Bueno, la relación con el Che Guevara y Raúl Castro empezó siendo tensa, especialmente con el Che Guevara. Eran dos caracteres muy distintos, uno era muy estricto, el Che Guevara era un hombre pues muy serio, a pesar de que tenga esa fama, ¿no?, de argentino. Un hombre muy distante, que le gustaba mucho la disciplina. Camilo era muy amigo de sus hombres al mando, hacía bromas constantemente, tenía mucho sentido del humor
un humor muy sarcástico que el Che no entendía y curiosamente pues saltaban chispas entre los dos. No tanto por celos, porque la verdad que Che Guevara en eso no tenía tanto problema, sino porque Camilo era uno de los que impedía, ¿no?, que Fidel Castro se inclinara totalmente hacia el comunismo y eso les separó. En cambio, con Raúl Castro siempre hubo una relación tensa y nunca mejoró, y encima era parte de la envidia que Raúl Castro sentía hacia Fidel. La conquista de La Habana por los revolucionarios se produjo el 31 de diciembre de 1958, pero aquel sueño comunista de los barbudos se tornó poco a poco en una pesadilla para Cienfuegos. Sí, fue ascendido a comandante, el rango más alto del ejército rebelde, y sí, el pueblo le aclamó igual que a Fidel en el desfile de la victoria, pero al mismo tiempo la plana mayor aumentó sus recelos hacia él. Y esto fue ya el final, ¿no?, de Camilo, ¿no? Ese odio larvado hizo que poco a poco fueran influyendo tanto el Che y especialmente Raúl en el ánimo de Fidel y mostrando a Camilo como un traidor, y al final esto terminó con la vida posteriormente de Camilo. Fidel Castro era un hombre muy celoso del poder, un hombre muy megalómano, un hombre un poco, podríamos decir, casi psicópata, ¿no?, que se creía el salvador de Cuba, y en ese sentido cualquier persona que le hiciera sombra no le gustaba. El culmen fue la instauración de un régimen comunista en Cuba. Cienfuegos, a pesar de que era partidario de la reforma agraria en el país, no tenía esa ideología tan marcada que sí mostraba Fidel Castro. De hecho, se sabe que Camilo y otro militar descontento con la deriva de Castro, el general Uber Matos, se reunieron para acordar cómo podían detener aquel movimiento de ajedrez, pero terminaron siendo cazados. Nunca sabremos si esto es 100% cierto. Lo que sí está claro es que hubo un intento, ¿no?, de ir desprestigiando a Humberto Matos y sobre todo de que enfrentarlo con Camilo, y Fidel no lo consiguió. Claro, era muy difícil que lo metiera en la cárcel, era muy difícil explicar que alguien que había hecho tanto por la revolución, que era tan popular, la había traicionado, ¿no? Y tal vez la única manera de deshacerse de Camilo era con un accidente o que éste se exiliara. Por eso hay un plan para atrapar en una red a Camilo y deshacerse de él. A Camilo Cienfuegos su destino le atrapó en 1959, cuando se desconocía todavía hacia dónde marchaba la revolución castrista. El 26 de octubre de 1959, 1,5 millones de personas se congregaron frente al Palacio Presidencial en apoyo al gobierno revolucionario. Habló Fidel Castro, también su hermano Raúl y también el Che Guevara. Y al final, Camilo, exultante, dijo una frase que quedó grabada para la historia. Y será el día que lleguemos a la tierra cubana que guarda 20.000 cubanos para decirles: hermanos, la revolución está hecha, vuestra sangre no corrió en balde. Aquel fue su último discurso. 2 días después, el 28 de octubre, el comandante se subió a una avioneta Cessna 310. Iba a hacer un viaje rutinario entre Camagüey y La Habana, un trayecto en apariencia corriente que terminó en desastre. A mitad de camino se perdió el contacto con el aparato. No se volvió a saber nada de Camilo Cienfuegos. Tampoco se hallaron los restos del avión. Desde entonces, no son pocos los expertos que sospechan que pudo haber una mano negra en su muerte. El avión en el que se va a estrellar Camilo Cienfuegos está rodeado de misterio. Primero, que hubo un oficial que decidió no volar con ellos a la vuelta, que había ido a la ida. Segundo, que el avión supuestamente desaparece de los radares de La Habana y cae al mar, pero el avión no tenía por qué volar sobre el mar, ya que normalmente el vuelo solía ser sobre ni siquiera la costa, en el interior del país. No era necesario volar sobre el mar. Las hipótesis son muchas. Se dijo que hubo una tormenta, aunque los datos meteorológicos de aquel día no muestran tal cosa. También se contempló un fallo mecánico, aunque en la torre de control de La Habana no llegó ningún aviso. Fidel mantuvo siempre la versión de que tras 15 días de búsqueda no hubo ni rastro del avión y que éste cayó al mar. Porque también se saben 2 cosas, ¿no? Una es que la persona que se encargó de revisar el avión antes de que volviera a La Habana desapareció misteriosamente, y también hubo testigos que hablaron de que había habido cazas que habían salido desde La Habana. Incluso algún campesino había
denunciado, ¿no?, que había visto caer un avión y que era producto de un ataque o algo así. Entonces, bueno, hay muchos rumores. La investigación determinó, la investigación oficial, que el avión se había quedado en el mar, y desde entonces pues ha hecho tributos al mar todos los años en conmemoración a la muerte de Camilo, al que se le subió a los altares y se le convirtió en un héroe, ¿no?, un héroe de la revolución, un modelo a seguir, y sobre todo a los niños y adolescentes se le pone siempre como ejemplo, ¿no?, del buen revolucionario. A partir de entonces, Fidel aprovechó aquel accidente, con muchas comillas, y abrazó la figura de Cienfuegos como la de un mártir de la patria y de la revolución. Así hablaba de él. Lo que el pueblo tiene que pensar es de dónde salió Camilo. Y Camilo salió del pueblo. Con todo, el caso de Camilo fue solo la punta del iceberg. En los años posteriores, curiosamente, cayeron todos aquellos líderes que podían hacer frente a Castro. Unos acabaron en prisión, como el propio Matos, otros cayeron presa del enemigo, como el Che, así hasta que el dictador cubano halló el camino despejado. ¿Casualidad o no? Imposible saberlo. Muchas gracias por escuchar. Estamos en la Historia es un programa realizado por Manuel Pérez Villatoro e Israel Viana. Todos sus episodios están disponibles en la web del periódico abc.es y en las plataformas de audio.